Maranata familia, y bienvenidos a otra presentación más de nuestro seminario Descubriendo el Apocalipsis. Tu vida nunca será igual. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema El banquete de Babilonia. Pero antes de entrar en la palabra de Dios, vamos a hacer una pequeña oración. Padre Santo, Padre Gloria, gracias nuevamente por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra, de estudiarla, de profundizar en él, y pedimos que tu Espíritu nos ayude para que podamos cada día aprender y gozarnos y deleitarnos en este estudio, Padre. Que tú nos sigas revelando cuál es tu voluntad para nosotros y que podamos nosotros vivir de acuerdo a esa santa y divina voluntad. Gracias por esta bendición, Padre, y por tu dirección y tu cuidado. Gracias por tu Espíritu Santo que nos dirige en todas las cosas, y gracias porque todo lo recibimos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia, si recuerdan, en el tema anterior estuvimos hablando sobre el banquete de Babilonia, y estuvimos hablando sobre Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, así que si quieren, por favor, acompáñenme allá, a Mateo capítulo 24, para seguir profundizando en lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Mateo capítulo 24, como les mencioné, me gusta llamarlo Apocalipsis capítulo 23, porque es una continuación de la temática apocalíptica. En Mateo 24, por excelencia, Jesucristo nos habla de los eventos finales, de los acontecimientos que van a marcar el fin de este mundo. Y habíamos empezado en Mateo capítulo 24, versículo 35, y dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y yo digo amén, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cielo, este mundo como lo conocemos, no existirá más, ¿verdad? Será destruido, será acabado, no existirá más. Luego dice el versículo número 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Jesús dice, ese día cuando será acabado este mundo, cuando este mundo de pecado termine, ese día será entonces, nadie sabe ese momento, ¿verdad? Solamente el Padre sabía en ese momento, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra. Y Cristo continúa, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces Cristo nos habla muy claramente y muy directamente y nos dice, miren, el fin de este mundo va a llegar. Pero el fin de este mundo nadie sabe cuándo va a ser. Así que yo les voy a dar unas señales, yo les voy a dar unos cues, ¿verdad? Como decimos en inglés, para que ustedes sepan, unas evidencias, para que ustedes sepan qué son las cosas que van a ocurrir. Y él dice, y nos habla directamente, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, las cosas que estaban pasando en los días de Noé, que fue cuando Dios destruyó la tierra con agua, la superficie de la tierra, es una antesala, ¿verdad? Es una evidencia, es un tipo, una representación de la destrucción final que va a ocurrir aquí en la tierra. Y dice, ¿qué era lo que estaba pasando en los días de Noé? Que Cristo nos hace la referencia. Porque como en los días antes del diluvio estaban haciendo ¿qué? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que hasta el día que vino el diluvio. No entendieron hasta el día que vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la iglesia? La iglesia, durante el tiempo que Noé estuvo predicando, la iglesia no estaba pendiente a lo que Noé estaba diciendo. La iglesia no estaba escuchando a Noé, la iglesia no estaba siguiendo la predicación de Noé como el profeta que Dios envió a darle la advertencia final a la tierra. Y a causa de eso, entonces, por no escucharlo, ¿verdad? Entonces dice que no estaban preparados y vino el diluvio sobre ellos, ¡pum!, y se los llevó. Ahora, ¿cuál era la razón por la cual no estaban preparados? ¿Cuál era la razón que no estaban pendientes, que no estuvieron listos para ese evento? Pues dice porque estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. No entendieron, no escucharon, no estaban listos para los eventos finales que estaban llegando sobre la tierra en esos momentos. Y dice que no entendieron hasta que vino el diluvio. En otras palabras, cuando empezó a llover, cuando las aguas del diluvio empezaron a caer, ahí entendieron, ahí se dieron cuenta que lo que Noé estaba predicando era verdad. Y recuerden que no llovía, el agua no caía del cielo en esos tiempos. Según Génesis, dice que el rocío del agua venía desde la tierra. Así que cuando esas gotas empezaron a caer, se dieron cuenta, pero ya la puerta del arca ya había cerrado, ya era muy tarde, nos dice aquí. Y
se los llevó a todos. En otras palabras, el diluvio los destruyó a todos los que estaban ¿dónde? Fuera del arca. ¿Cuántos grupos había en familia en los tiempos de Noé? 2 grupos, los que están dentro del arca y los que están fuera del arca. En el tiempo final, ¿cuántos grupos van a ser? 2 grupos también, familia, los que tienen la marca de la bestia y los que tienen el sello de Dios. Los que tienen el sello de Dios representan los que están ¿dónde? Dentro del arca. ¿Y qué está dentro del arca, familia? Bueno, dentro del arca de Noé estaban los animales, pero dentro del arca de Dios, ¿qué hay? Están los 10 mandamientos, ¿verdad? Y estudiamos la vez anterior que también estaba el maná. Así que cuando estudiamos el concepto de que estaban comiendo y bebiendo, hicimos un estudio donde vimos que comiendo y bebiendo no está hablando de comer y beber, porque eso es parte de la vida humana, tenemos que comer y beber, sino era que el pueblo no estaba ayunando, ¿verdad? Comer y beber es lo contrario a no ayunar. Y vimos entonces que el pueblo, en vez de ayunar, en vez de estar preparándose, en vez de estar afligiendo el alma, en vez de estar escuchando y viendo si mi vida estaba correcta, estudiamos ese concepto de afligir el alma. Y afligir el alma es orar, confesar, ayunar, ¿verdad? Con el propósito de ¿qué? De preparar nuestras mentes, de tener una conexión con Dios para ver, para que Dios nos muestre si estamos nosotros verdaderamente viviendo a la altura del evangelio que decimos vivir, o si estamos viviendo como los chivos sin ley allá, como pensando que estamos bien, pero verdaderamente andamos errantes espiritualmente. Y recuerde que bíblicamente cuando usted lo estudia, esa es la condición de la mayoría en la iglesia. Nunca la mayoría es fiel a Dios. Siempre es un remanente, siempre es un pequeño grupo, ¿verdad? Siempre es un resto dentro de la iglesia que le es fiel a Dios. Y eso lo confirma Cristo en Mateo capítulo 7. Habíamos hablado también sobre el asunto de que la salvación es un camino estrecho y son pocos los que entran por él. La perdición es un camino ancho. Entonces, familia, no se deje llevar por la mayoría, no se deje llevar por lo que están haciendo los demás. Usted déjese llevar por la palabra de Dios, porque la Biblia nos dice que en los tiempos de Noé también, y al igual que en el final, la mayoría van a andar comiendo y bebiendo. En otras palabras, no van a querer afligir el alma, no van a querer humillarse, no van a querer, Señor, estoy viviendo de acuerdo a tu palabra, estoy viviendo a la altura de tu evangelio. Les di un versículo sumamente interesante que es mi deseo y mi anhelo que usted lo lea todos los días en la mañana cuando se levanta. Y es el Salmo 139, versículos 23 y 24. ¿Cómo dice? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ese diariamente, familia, nuestro trabajo como hijos de Dios, decir, estoy bien contigo, Señor, estoy viviendo de acuerdo a tu palabra, estoy viviendo a la altura de tu evangelio. O es que estoy viviendo un cristianismo falso, donde me creo que estoy bien, pero estoy ciego, no estoy verdaderamente haciendo las cosas de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Y ese concepto de afligir el alma, ¿verdad? En el día de expiación se afligía el alma para saber si el pueblo estaba, si cada uno individualmente, si estábamos bien con Dios. ¿Y qué ocurría? El que no afligía el alma, según vimos en Levítico capítulo 23, era sacado del pueblo. Su nombre era borrado del libro y era sacado del campamento. ¿Y qué pasaba si te sacaban fuera del campamento? Ibas a morir, porque Dios era el que le daba maná, Dios era el que le daba agua, Dios era el que le daba protección. Así que al salir ellos, al ser echados del pueblo y ir al desierto, era una sentencia de muerte. Pero familia, ya sabemos que eso fue en el viejo pacto, ¿verdad que sí? En el santuario terrenal. Pero estudiamos también anteriormente que las 7 fiestas ceremoniales eran profecías señalando hacia acontecimientos mayores, grandes, en un cumplimiento en el nuevo pacto, no en un santuario terrenal, ¿verdad? Que está allá en el Medio Oriente, que ni siquiera existe, sino en el santuario ¿cuál? Celestial. Apocalipsis capítulo 1 tiene a Cristo caminando, la primera visión de Apocalipsis, Cristo caminando en medio de los candeleros, el candelero, y Cristo dice, yo soy el que estoy vivo y estuve muerto, dice en Apocalipsis 1. Y usted se dice, bueno, si estuvo muerto, quiere decir que resucitó, y cuando resucitó, ¿a dónde fue? ¿A dónde ascendió Cristo? Al cielo, ¿pero a qué parte? Fue, familia, al santuario celestial a empezar su obra ministerial de intercesión de parte por su iglesia, que son los 7 candeleros representados. Entonces vemos que Cristo, familia, intercediendo en el santuario celestial, y vimos que el día de expiación, el cumplimiento profético, habíamos estudiado, ocurrió en el año 1844, cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Ahora la pregunta es, que nos hicimos, ¿significa entonces que si el pueblo afligía el alma en el día de expiación,
en ese sagrado día, el día más santo del calendario hebreo, significa que entonces el pueblo de Dios, ¿qué debe estar haciendo ahora que Cristo ha entrado en el día de expiación? Ahora es el proceso de expiación en el lugar santísimo del santuario celestial. Pues nosotros tenemos que estar haciendo ¿qué? Afligiendo el alma, ¿verdad? La iglesia no está aquí para estar brincando y saltando y danzando y fiestando. Eso vendrá el momento en donde cuando Cristo venga a llevarnos habrá la fiesta. Cristo dice claramente en Apocalipsis 19 que nos van a llevar a la fiesta de las bodas del Cordero. Pero eso no es ahora. Ahora el pueblo de Dios, ¿qué debe estar haciendo? Afligiendo el alma. Cristo ha entrado al lugar santísimo. Cristo ha entrado a hacer su intercesión final, su obra final como nuestro sumo sacerdote. Y el pueblo de Dios entonces es tiempo de saber, ¿estamos bien? Nosotros como remanente de Dios, ¿estamos bien? ¿Estamos haciendo las cosas bien, Señor? ¿Cuál es el llamado que tienes para nosotros? ¿Cuál es el propósito que tienes? Eso también lo estudiaremos más adelante. El propósito y la razón, nuestra identidad profética, nuestro ADN. ¿Cuál es la razón de nosotros estar aquí, familia? Pues tenemos un mensaje que llevar al mundo y como ya hemos estudiado es el mensaje de los 3 ángeles, llevar ese mensaje. Así que vemos entonces que en el lugar santísimo estaba el arca del pacto y dentro del arca del pacto los 10 mandamientos que hemos hablado sobre ellos, los 10 principios divinos, ¿verdad? 10 leyes o principios de santidad que reflejan el carácter de Dios y son principios por el que rige Dios su gobierno universal y el cual nosotros entonces también debemos estar buscando y anhelando vivir en esa santidad. Pero también estaba el maná dentro del arca y el maná vimos entonces que representa el menú divino, el menú celestial, el plan de alimentación que Dios tiene para sus hijos, porque Dios se preocupa, familia, tanto por nuestra vida espiritual, también por nuestra vida física, porque de hecho, usted no puede separarlos, ¿verdad? El aspecto físico, el aspecto mental, el aspecto espiritual, están todos ligados, estamos ligados, somos holísticamente un cuerpo, ¿verdad? Una unión de esos elementos que se entre la mente, ¿verdad? Que es por donde trabaja el espíritu y el cuerpo. El cuerpo humano es el vaso por el cual el cerebro, por el cual el ser humano piensa y vive. Y entonces vemos estos conceptos unidos que Dios nos está llamando. ¿Nuevamente a qué? Nos está llamando a regresar en esta experiencia, última experiencia, ¿verdad? Mirando el santuario, el patio, luego el lugar santo, santificación, y luego vemos el lugar santísimo que es la obra final, ¿verdad? Donde vemos que el cristianismo ahora, Dios nos está llamando al próximo nivel, a vivir a una altura más alta, donde ahora está nuestra alimentación. ¿Por qué razón? Dios nos está pidiendo eso, nuevamente familia, porque Dios quiere tener una conexión con nosotros, Dios quiere hablarnos, Dios quiere santificarnos, Dios quiere salvarnos, pero sobre todo también Dios quiere utilizarte a ti para que le lleves el mensaje a otro. Y nosotros a veces cortamos esa conexión, ¿por qué? Pues lamentablemente familia, vemos por las cosas que estamos haciendo, que estamos impidiendo. Estamos dañando nuestro cuerpo y por eso fuimos en Éxodo capítulo 15, versículo 26, cuando el pueblo que llevaba cientos de años en Egipto, Dios los sacó y Dios le dijo, yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo y si cumplen mis leyes y mis mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelvo la salud. Dios anhela devolvernos nuestra salud. Dios quiere y dice, si tú sigues lo que yo digo, si tú sigues mi palabra, si tú sigues mi plan, esas enfermedades que tiene Egipto, y se lo voy a decir de otra manera, esas enfermedades que sufren el resto del mundo, todas estas enfermedades que están azotando la humanidad, ¿verdad? Los problemas número 1 de muerte, por lo menos en Estados Unidos, son las enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Tenemos diabetes, tenemos tantas y tantas enfermedades y la gran mayoría de ellos son producto de nuestra alimentación. Eso está comprobado ya, familia, que si nosotros aprendiéramos, si cambiáramos nuestra alimentación, si fuéramos una alimentación más sana, familia, no solamente tuviéramos una mejor conexión con Dios, sino que también fuéramos más saludables. Y ese es el testimonio que se supone que estemos dando al mundo, mostrándole a ellos lo que es ser diferente. Dios nos dice, ustedes son mi pueblo, son un pueblo santo, diferente. Yo quiero utilizarlos. Yo quiero que la gente vea en ustedes algo diferente. No quiero que vean lo que ven los demás. Ustedes no son como los demás porque ustedes me pertenecen. No sigan las cosas del mundo. Apártanse de la comida de Babilonia. No sigan en lo mismo. Dios nos está llamando a regresar a nuestra alimentación original. Y voy a decir algo que a veces puede sonar un poco fuerte, pero no cuidar la salud es egoísmo.
Cuando usted no quiere cuidar su salud, cuando usted no quiere cuidar este templo, que recuerda que habíamos hablado, que este cuerpo que yo tengo ahora no me pertenece a mí, le pertenece a Dios, ¿verdad? Siempre le perteneció a Dios, pero ahora el reconocimiento de un cristiano, es decir, este cuerpo es de Dios y aquí mora el Espíritu Santo. Y ahora este cuerpo es un instrumento de Dios. Dios nos está llamando entonces a cuidar este cuerpo. Usted sabe, la gente cuando compran un carro nuevo, ¿verdad? O compran algo nuevo, eso es ahí brilladito todo el tiempo, eso es ahí pendiente. Nosotros hace poco adquirimos un carro y yo estoy así también, porque yo siento que Dios nos regaló ese carro. Y yo estoy pendiente, me gusta que esté todo bien. Y le hago una pregunta, ¿no debe ser lo mismo con este cuerpo que es el instrumento de Dios? ¿No es este el instrumento que Dios nos ha dado, la herramienta para salir a llevar este evangelio? Entonces, ¿no debemos cuidarlo también? A veces las personas piensan que la salud física no tiene nada que ver con la espiritualidad y están muy equivocados. Bíblicamente la Biblia dice que Dios quiere que prosperemos en todas las cosas en nuestra salud. Porque si yo estoy enfermo, ¿cómo puedo predicar el evangelio? Si yo estoy en una cama, ¿cómo puedo yo ser instrumento y testimonio? Dios quiere usarme a mí, mis pies, mis manos, mi vida. Y si estoy todo el tiempo enfermo por descuidar mi salud, entonces le estoy robando a Dios. No le estoy dando el tiempo que Él quiere que yo salga a hacer el trabajo que hay que hacer, el trabajo misionero que nos toca a cada uno de nosotros, de llevar este evangelio. Y por eso, familia, entendemos que no cuidar la salud es egoísmo y el egoísmo es pecado. Entonces, es un llamado, es decirle al Señor, Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a alimentarme mejor, ayúdame a tomar mejores decisiones. Yo sé que no es fácil, familia. Yo sé que no, es difícil, pero no es imposible. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si Dios nos está pidiendo que cambiemos de alimentación es porque Él nos va a ayudar, nos va a dar la fuerza para hacerlo. Y por eso, familia, no quiero tampoco hablar solamente de alimentación, sino también hay 8 leyes básicas que encontramos bíblicamente establecidas para una salud óptima. La primera es la nutrición, ¿verdad? Lo que estamos hablando, la comida es primordialmente y número 1. Pero luego también está el ejercicio, beber agua, tomar luz solar temperantemente. La temperancia aplica a todo en la vida. ¿Qué es la temperancia? Recuerda, la temperancia es no comer las cosas malas o hacer las cosas malas y las cosas buenas hacerlas balanceadamente. Aire puro, descanso y número 8, la confianza en Dios. Eso nosotros lo enseñamos con esos 8 principios básicos que nos ayudan a nosotros a vivir una vida plena y total. Y esto está científicamente comprobado. Las personas que siguen estas leyes de salud, estos principios de salud, estas leyes básicas, llegan a vivir vidas no solamente más largas, pero sobre todo productivas. No solamente estamos buscando cantidad, estamos buscando calidad en las cosas que estamos haciendo. Y por eso, familia, el mensaje de salvación, el mensaje de santificación está ligado con nuestro cuerpo. Y alguna gente inclusive me dicen, pero y el alcohol, ¿verdad? Mucha gente piensa que el alcohol no tiene nada de malo. Y dicen que en la Biblia no hace diferencia. Pues la Biblia sí hace diferencia. En las escrituras hebreas hay 2 palabras cuando se hablan de vino. Una es la palabra yayin, que usted la puede encontrar en Proverbios capítulo 23, 20, si ha leído esos versículos, donde habla cómo el vino es como una serpiente, ¿verdad? Que viene y baja suave, pero después como muerde y como duele. Yo me acuerdo, yo era muy bebedor antes en mi vida pasada y me gustaba la fiesta y las bebidas, y cuando leí Proverbios 23 me di cuenta que verdaderamente como si Dios me estuviera hablando a mí, porque así mismo era divertido en el momento, ¿verdad? Pero si no amanecía con un dolor de cabeza, enfermo y todos los demás problemas que trae la bebida. Sin embargo, también en el hebreo aparece la palabra tirosh. Tirosh es otra palabra, usted la puede encontrar en Isaías capítulo 62, versículo 8, y lo que encontramos ahí es el vino, el jugo de uva sin fermentar, vino sin fermentar. La fermentación corrompe, ¿verdad? Y vemos todo este tipo de cosas, y Cristo también habló sobre el vino viejo y el vino nuevo. En Mateo capítulo 9, 17, dice, tampoco echen vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino derrama y los odres se pudren, mas echen el vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Entonces, familia, Cristo nos dice que en el reino de los cielos, nos mencionó en Mateo capítulo 26 que íbamos a beber el vino nuevo. ¿Usted cree que vamos a estar borrachos en el cielo? No, familia, el vino, el alcohol, es fermentación, todo eso corrompe, daña el hígado, destruye, ¿verdad?
No solamente la salud física, la salud emocional, las facultades de juicio, las decisiones morales, las decisiones motoras. Destruye el alcohol. Y por eso, familia, la causa número 1 de divorcio, la causa número 1 bueno, quizás de divorcio no, porque ahora ya el divorcio es algo tan común, pero anteriormente, ¿verdad? Usted miraba casi todos los problemas sociales que encontrábamos entre el divorcio, el trabajo, todo estaba ligado con el alcohol. Y Cristo no quiere, familia, que estemos destruyéndonos. Si hago una pregunta, cuando usted bebe, ¿tu mente está correctamente? No, yo me acuerdo que no. Yo veía cosas que no estaban ahí, yo escuchaba cosas que no eran y sentía cosas que no eran verdad. Entonces, la Biblia quiere que nosotros vivamos una vida a la altura. Que Cristo convirtió el agua en vino en las bodas. Y yo le digo, ¿usted cree verdaderamente que Cristo tenía la intención de que la gente estuviera borracha? ¿Usted cree que le iba a enseñar a los discípulos a beber? Y la gente dice, no, pero era un poquito de vino. Bueno, si usted no bebe, un poquito de vino es suficiente para que usted empiece a ponerse medio dulzón, ¿verdad? Entonces, así que poquito menos, yo bebía poquito, bebía mucho porque ya el poquito no me hacía daño. Pero con solamente un toquecito ya empieza, ese lóbulo frontal empieza a perder fuerza, que es el protector moralmente que Dios nos dio, y empiezan a levantarse entonces las inhibiciones carnales, ¿verdad? Entonces nosotros como hijos de Dios debemos buscar siempre la pureza, siempre debemos querer estar con la mente limpia, sana. Escúcheme bien, hermano y hermana, el enemigo anda como león rugiente y está buscando todas maneras para derrumbarnos, para tumbarnos, para atacarnos. Entonces, si no tenemos las facultades morales bien levantadas, bien puestas, en alerta todo el tiempo, entonces nos estamos poniendo en terreno del enemigo y eso es lo que el enemigo quiere. Dios no quiere eso. Además de todos los problemas físicos, como ya mencionamos, también estamos hablando de un aspecto espiritual. Pero vamos a profundizar un poquito más sobre el concepto del ayuno. La palabra ayuno en el hebreo es la palabra sum, es una palabra muy interesante. ¿Qué significa la palabra hebrea para ayuno? Y en griego también. ¿Qué significa? La palabra ayuno significa cubrir o poner encima, tapar. En otras palabras, cuando nosotros pensamos en el ayuno, pensamos en la comida y propiamente está relacionado. Porque cuando usted está ayunando, ¿qué usted está haciendo? Está cubriendo, está tapando, ¿qué cosa? La boca. Pero le hago una pregunta. ¿Hay otras avenidas por donde la información y las cosas entran a nuestro cuerpo que no es solamente por la boca? ¿Verdad que sí? ¿Cómo es que nosotros nos alimentamos? No solamente nos alimentamos físicamente por la boca, pero también nos alimentamos ¿cómo? También nos alimentamos emocionalmente, mentalmente. ¿Por medio de qué? Pues ahora no es entrando por la boca, pero ahora estamos hablando de los ojos y los oídos. ¿Será que también cuando Dios nos está dando el mensaje de que el pueblo en el tiempo final estaban comiendo y bebiendo, o sea, que no estaban ayunando, no era solamente la alimentación, la comida la que estaba influenciando, sino también las cosas que vemos y oímos? ¿Será que nos está diciendo que hay que tapar los oídos y las orejas de escuchar y de ver ciertas cosas? Pues propiamente sí. Miren cómo dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí nos está diciendo, ¿verdad? Nuestro culto racional, nuestra mente, Dios nos está pidiendo, si no sean transformados mediante la renovación de su mente. En otras palabras, familia, nos está diciendo que la mente también se tiene que someter a Dios. De hecho, ¿cómo yo adoro a Dios? La adoración, familia, nosotros pensamos en la palabra adoración y pensamos en brincar y saltar, ¿verdad? Que eso es adorar o cantar. Pues propiamente eso no es lo que la palabra significa. La palabra adoración en el griego es la palabra proskuneo. Y la palabra adoración significa poner las rodillas y la frente en el piso. Ahora, ¿para qué usted pone las rodillas y la frente en el piso? ¿Es una señal de qué? De humillación, ¿verdad? De someterse, de reconocer quién es Dios. Estamos regresando al concepto de afligir el alma. La verdadera adoración, familia, proviene de un corazón que se ha humillado, que se ha sometido, que ha puesto en las manos de Dios. Dice: Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Es un corazón contrito que reconoce su condición. Y a base de esa actitud, a base de esa humillación de decir: Señor,
enséñame, llévame, muéstrame cómo tú me quieres utilizar, es entonces que el Señor nos utiliza a nosotros. Y entonces ocurre la adoración. ¿Por medio de qué? Por medio de la alabanza, por medio de la vida, el testimonio, por medio de ayudar a otros. Esa es la adoración. La adoración es cuando nuestra vida está conectada con Dios y por medio de esa influencia del Espíritu Santo, nosotros llegamos a ser partícipes con Él y llevamos a llevar al mundo, sea por el canto, sea por el estudio de la palabra. Hay tantas maneras para adorar a Dios, pero todas vienen de un corazón contrito, todas vienen de un corazón humillado. Sigue diciendo Romanos capítulo 12, decía: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Entonces, la adoración verdadera, nos está diciendo aquí, viene de una transformación. Habíamos hablado de la palabra metamorfo, ¿verdad? Del metamorfosis, del cambio radical que Dios quiere hacer en nosotros, de ser seres carnales a ser seres espirituales. Entonces, esa renovación ocurre en ¿dónde? Ese cambio, esa transformación ocurre en la mente. Habíamos estudiado anteriormente eso, que el cambio tiene que venir en la mente, no en las acciones, porque usted puede tratar de comportarse como un cristiano, vestirse como un cristiano, hablar como un cristiano, vivir como un cristiano, comer como un cristiano, pero si el cambio no viene de adentro, no sirve de nada, ¿verdad? Usted no está haciendo nada. El cambio tiene que ser interior, en la mente, y cuando la mente es cambiada o transformada, inmediatamente las acciones también lo son. Amén. Y eso es lo que nos está diciendo. Y termina ese versículo: así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dice ahí. Entonces, para poder entender la voluntad de Dios y sobre todo para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, dice que nuestro cerebro, nuestra mente, ¿verdad? La adoración espiritual proviene de una mente entregada, de una mente humillada. Eso es lo que nos está hablando, familia. Y es imposible vivir una vida agradable, perfecta, de acuerdo a la voluntad de Dios, si nuestra mente no está puesta aquí. Es importante esto también porque hoy en día vemos que hay mucha gente se deja llevar por las emociones. Ay, porque es que yo me siento así, es que cuando voy me siento. Y no me malentiendan, las emociones no son malas. Dios también nos dio emociones. El problema es cuando usted permite que sus emociones dominen o dirijan sus pensamientos. Y el proceso tiene que ser al revés. No podemos dejar llevarnos por el emocionalismo. No podemos dejar llevarnos porque es que así es como me siento, porque así es como me hacen sentir. No. Primero tenemos que poner nuestra mente, nuestro raciocinio, nuestro elemento y nuestras facultades morales en la palabra de Dios, y de acuerdo a eso, entonces ser dirigidos. ¿Por qué? Porque las emociones cambian, varían, suben y bajan, ¿verdad? Pero cuando nuestra mente, la lógica, la ponemos ahí, y seguimos la palabra de Dios, entonces estamos seguros y estamos firmes en el camino. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dios dice: no sigan su corazón. Jeremías 17:9 dice claramente que el corazón humano es perverso. No seguir el corazón humano, sino seguir ¿qué? Sigue mi palabra, dice Dios. Inclina tu oído a mí y sígueme a mí. ¿Por qué? Porque el corazón, me recuerda, nuestra mente es carnal antes de entregarle nuestra vida al Señor. Es carnal y nos vivimos de acuerdo a las facultades carnales. Vivimos de acuerdo a los rudimentos bajos, como dice la palabra de Dios. Le voy a dar un ejemplo, un ejemplo un poco brusco, pero es un ejemplo que yo lo miro así. Por ejemplo, si usted ve, si hay dos perros, ¿verdad? Depende de dónde usted viene en el mundo, le dicen chuchos, le dicen perro, pero en Puerto Rico le decimos perro. Imagínense que hay un perro, una perra que está en celo, y hay un perro. ¿Qué va a hacer el perro cuando ve a la perra que está en celo? El perro no lo va a pensar dos veces, ¿verdad? Él va para encima, ¿verdad? Porque esa es su naturaleza. El perro no está pensando, me están mirando, me están viendo. El perro simplemente vive de acuerdo a sus instintos, y él va y quiere estar con la perra porque ella se encuentra en celo. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y los animales, familia? Es que nosotros, al Dios crearnos a su imagen y semejanza, nos creó con una mente elevada, con un raciocinio apartado, con una mente diferente a los animales, donde nosotros sí sabemos y profundizamos en la diferencia entre el bien y el mal, el libre albedrío, y utilizar esas facultades mentales a una manera elevada que los animales no pueden hacer. Hay algunos animales que manifiestan algunos de estos principios, pero en sí la benevolencia, ¿verdad? Esa actitud. Entonces, si nosotros no vivimos y no permitimos que el Espíritu Santo restaure y renueve esa imagen de Dios, ese concepto, esa mentalidad elevada, divina, santa, ¿qué le ocurre al ser humano? El ser humano vive en su carne,
¿Y qué ocurre? Vive como un animal. Nos comportamos como animales. Claro, hay leyes, hay socialmente la escuela, la religión, la educación nos moldean para saber que hay ciertos comportamientos que son inapropiados y hay unas consecuencias, sean unas consecuencias legales o sociales, pero independientemente el ser humano pregunta, ¿vivimos o no vivimos así? El ser humano, familia, el mundo está peor, ¿verdad? Todo se está deshaciendo. ¿Por qué? Porque los principios de Dios, familia, se han puesto a un lado. Pero cuando los principios de Dios, comenzando fundamentado con esos 10 mandamientos, se levantan y se elevan, familia, usted ve una diferencia a la altura de lo que es un ser humano viviendo de acuerdo a la santa y divina voluntad de Dios. Miren cómo lo dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13 al 16. Por tanto, dice aquí, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios. ¿Qué dice ahí? Sed sobrios. ¿Qué es sobrio? Sobrio es tener ¿qué? La mente limpia, sana, temperante, ¿verdad? Poner vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Pedro está diciendo exactamente lo mismo. Está diciendo que nuestra mente, nuestro entendimiento, ¿verdad? Que ponerla ¿dónde? Ser sobrio, no estar contaminado, no estar borracho, no tener malas influencias, no solamente del alcohol, pero puede ser cualquier cosa, cualquier droga, cualquier sustancia que no permite que pensemos bien, que analicemos directamente. Eso nos hace daño y nos aparta de poder vivir de acuerdo a la voluntad y la revelación de Jesucristo. Pedro sigue diciendo, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros como santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí nos está llamando a vivir una vida en santidad, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Y yo digo, amén, gloria a Dios por eso, familia. ¿Qué nos está diciendo el Evangelio? Que somos llamados a vivir unos principios más altos. No somos llamados a ser como los demás, sino somos llamados, familia, a vivir a la altura del Evangelio de Cristo Jesús. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo y nuestra vida debe ser a similitud de lo que Él hizo. Él nos está mostrando cómo tratar con la gente, cómo hablar con la gente, cómo vivir. Ese debe ser nuestro principio. Pero ¿qué es lo que está haciendo el enemigo? Si la mente es me gusta mirar la mente como un control remoto, ¿verdad? Si usted tiene un control remoto, usted tiene, vamos a suponer que sea un carrito o un helicóptero, ahora tienen muchos artefactos, ¿verdad? Mucha tecnología. El control remoto mueve o controla ese artefacto, ese instrumento. Lo mismo ocurre con la mente. La mente es un control remoto. ¿Y qué es lo que sucede? Que Dios quiere que nosotros pongamos nuestro control remoto, nuestra mente, en sus manos, para Él dirigirnos correctamente, para Él enseñarnos por dónde es correctamente, por medio de su palabra, ¿verdad? Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Dios, por medio de su palabra, quiere dirigirnos por la manera correcta que Él sabe, que entiende que es la felicidad propia del ser humano y cómo el ser humano verdaderamente logra alcanzar y vivir a esa altura, a ese gozo que Él nos creó, a ese evangelio que sabe que nos trae felicidad, nos trae paz, nos trae dirección. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el diablo también quiere controlar nuestra mente. Aquí es donde viene el asunto de la aflicción del alma, ¿verdad? Del ayuno, de tapar los ojos y las orejas a cosas que no debemos. Miren lo que dice en Hechos capítulo 5, versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón o en tu mente? Pedro le dice entonces a Ananías que llenó su corazón a nivel donde le mintió a Dios, al Espíritu Santo, y dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Ahora le hago una pregunta. ¿Cómo es que el enemigo llena nuestro corazón? ¿Cómo es que el enemigo trata de llenar nuestra mente? Pues familia, hay muchas maneras en cuales el enemigo quiere hacerlo hoy en día, pero una de las herramientas más poderosas que tiene el enemigo es la televisión, ¿verdad que sí? Es la radio, la música, todo lo que estamos viendo, escuchando, los juegos, todo eso, familia, usted está alimentando su mente. Ahora, usted puede alimentarse de dos maneras. Usted se puede alimentar físicamente por medio de lo que come, ¿verdad? Y lo que bebe, y usted también se puede alimentar mentalmente. Y cuando se alimenta mentalmente, ¿cómo se alimenta? Por lo que estás viendo y por lo que estás oyendo. Le hago una pregunta. ¿Será que el enemigo utiliza estas herramientas, estos instrumentos para también alimentarnos con su
con sus caminos, porque recuerda, nosotros somos carnales de naturaleza y el enemigo entonces quiere mantenernos viviendo carnalmente. Él no quiere que vivamos y que aprendamos a vivir en el Espíritu, a la altura de los principios de Dios. Él quiere mantenernos subyugados a la carne, que respondamos a la carne en todas las cosas que hace, porque sabe que si nos mantiene ahí, entonces Él nos está controlando. Le hago una pregunta: ¿qué vemos en la televisión hoy en día? ¿Qué vemos en las películas? ¿Qué escuchamos en la música? ¿Qué vemos en los juegos? Todas las cosas que están viendo, el diablo está 24/7 constantemente bombardeando nuestros 5 sentidos para mantenernos desequilibrados mentalmente, emocionalmente, para poder controlarnos y dirigirnos. Pues familia, cuando yo veo películas, cuando yo veo la televisión, cuando yo veo las novelas y las series y todo eso, yo lo que veo es que violencia, venganza, promiscuidad, sexualidad, espiritismo, ¿verdad que sí? Eso es lo que te vende. Ahora, no me malentiendan, hay programas decentes, pero se pueden escoger, se pueden sacar con la mano y te sobran los dedos, ¿verdad que sí? La mayoría de los programas, los más famosos, los que más venden, los que más promocionan, tienen de alguna manera esto que les mencioné. Hay otras cosas también. Nos preguntamos, ¿por qué tenemos una sociedad tan promiscua? ¿Por qué hay tanta sexualidad? Pues familia, porque eso es lo que se ve en la televisión. Y eso es lo que estamos entrando en nuestro cerebro. Si estamos nosotros viendo estas cosas constantemente, nuestro cerebro está tomando toda esta información, este contenido violento, de venganza, de sexualidad, espiritismo, todas estas cosas. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues se va a manifestar, porque todo lo que entra tiene que salir. Noten lo que dice Proverbios 23:7. Esto es un principio de la psicología, pero es un principio divino. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La Biblia dice claramente que según tú piensas, es según tú eres, según tú actúas, regresando al concepto del carácter. Entonces, si estamos nosotros inyectando, alimentando nuestra mente, nuestro carácter, con todas estas acciones y pensamientos mundanos, carnales, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Pues todo esto se va a manifestar de alguna manera. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33-34 dice: no erréis, las malas conversiones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequen, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Está diciendo que nosotros, familia, en nuestras conversaciones también están corrompidas, ¿verdad? Las buenas costumbres. ¿Por qué? Porque es lo que estamos viendo, es lo que estamos alimentando y es lo que está entonces siendo ejecutado en nuestras vidas. Efesios capítulo 4, versículo 29 también dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nuevamente, la palabra corrompida, recuerden la historia, Cristo le dice en Mateo capítulo 15, le dice: no es lo que entra por la boca, ¿verdad? Hablando estaban tratando de agarrar a sus discípulos sobre lavar las manos, y ellos trataron entonces de imponer y decir: tus discípulos no lavan las manos. Y la creencia en esos tiempos, según la tradición de los ancianos, era que si usted no se lavaba las manos antes de comer, lo que tú comías entonces era considerado inmundo. Y Cristo le dijo: mira, usted está más pendiente al asunto de lavarse las manos, no lavarse las manos, le dice en Mateo 15, le dice, y sin embargo no están pendientes de todo lo que está saliendo de la boca, porque lo que corrompe es lo que sale de tu boca. Es una manifestación de lo que está en tu corazón. Los malos pensamientos, la sexualidad, la fornicación, todo esto Cristo le dice, eso es lo que tiene que estar velando, tiene que estar más pendiente a lo que está entrando en tu corazón, porque eso es lo que se está manifestando y por sus frutos los conoceréis. Esto lo vimos claramente manifestado, por ejemplo, este principio en Génesis capítulo 6, versículos 5 y 13, noten lo que dice. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. Que los pensamientos del corazón eran como continuamente hacia el mal. Y noten lo que sigue diciendo en el versículo 13. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo lo destruiré con la tierra. La misma advertencia nos aplica a nosotros. Dios está diciendo que la tierra está ¿qué? Llena de violencia. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 5 que los pensamientos eran de continuo solamente hacia el mal. En otras palabras, la violencia era el resultado, era el síntoma de ¿qué problema? Del problema del pensamiento.
Y el problema del pensamiento venía ¿de dónde? De estar permitiendo que el enemigo llene nuestra mente de estos conceptos que son tan comunes en la sociedad. Y nosotros, lo digo con dolor en el corazón, nosotros los cristianos también estamos consumiendo todos estos productos que son productos que alimentan la carne. Y nosotros estamos, entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos una batalla porque estamos alimentando la carne todo el tiempo. Entonces queremos vidas espirituales, queremos vivir en el espíritu, queremos tener victoria. Pero si estamos alimentando la carne todo el tiempo, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Noten, familia, lo que dice en Hebreos capítulo 10, versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Pregunta, ¿quién le corresponde la venganza? Es a Dios, no es usted y a mí. Pero hemos aprendido ¿qué? A ser vengativos. ¿De dónde aprendemos a ser vengativos, familia? Pues, familia, nuestra naturaleza caída se alimenta cuando estamos viendo programas que son todas llenas de violencia, ¿verdad? Yo me acuerdo, y de venganza, yo me acuerdo, una de mis dos películas favoritas cuando yo, antes de ser cristiano, eran Braveheart y Gladiator, ¿verdad? Dos películas que ganaron Óscares, películas poderosas. Pero cuando usted analiza los principios que enseñan en estas películas, ¿qué están enseñando? Utilizan la violencia como un medio para obtener un fin bueno, ¿verdad? Que mataron a mi esposa, mataron a mis hijos, entonces yo voy a utilizar la violencia. El ser humano, familia, no. Voy a buscar la venganza, que eran los principios de ese tipo de películas. Pero la Biblia dice que la venganza no es nosotros buscar la venganza. Nuestro trabajo es amar a nuestros enemigos. Que la venganza es de Dios. Dios se va a encargar en su debido momento. Pero hoy en día nosotros estamos así con esas actitudes. ¿Por qué? Porque es lo que consumimos diariamente, completamente, en todo momento. No sé si me estoy dando a entender, familia. Y quizás usted dice, pero yo no he salido a matar a nadie. Yo no me he levantado y he matado a nadie. No, quizás usted no se ha levantado a matar a alguien, pero yo estoy seguro que en su mente usted está, si alguien le hace mal, usted está buscando la manera de devolverle. Usted está pensando, pero a este yo lo voy a agarrar bajando, como decimos nosotros, ¿verdad? No se preocupe o decimos que algo le pase a fulano de tal. Estamos siendo vengativos. Recuerden que el pecado se manifiesta de diferentes maneras, principal y primordialmente en la mente, y luego en la acción. Así que el que usted no lo esté haciendo no significa que usted no esté cometiendo el pecado de odiar o de quererle mal al prójimo, porque recuerden que Cristo dijo claramente en Mateo capítulo 5, Él dice, el que usted solamente lo haya pensado ya usted está pecando. Entonces el problema, familia, es que queremos ser restaurados a la imagen de Dios, pero seguimos alimentando la mente carnal con las cosas del mundo. Noten lo que dice Isaías capítulo 33, versículos 12, 17 al 19. Aterrados están los pecadores en Sión. El temblor se ha apoderado de los impíos. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Esto está hablando del fin de este mundo. Está hablando de la venida de Cristo a acabar con este mundo, ¿verdad? El fuego, toda la gloria de Cristo que habíamos estudiado anteriormente, cuando venga con los billones y billones y billones y billones de ángeles. Y noten lo que sigue diciendo. El que anda en justicia y habla con sinceridad. El que rehúsa la ganancia injusta y se sacude las manos para que no retenga soborno. Aquí está la clave. El que se tapa los oídos para no oír de derramamiento de sangre y cierra los ojos para no ver el mal, dice, ese morará en las alturas, sus ojos contemplarán al Rey en su gloria. ¿Quién podrá morar en la presencia de Dios, familia? Dice aquí claramente que aquellos que tienen el corazón limpio, aquellos que no están contaminados, aquellos que han dejado que el Espíritu Santo haga esa renovación, esa restauración. Entonces, si nos dice el profeta Isaías que aquellos que están que se tapan los oídos para no oír de derramamiento de sangre y cierran los ojos para no ver el mal, significa que si usted no se está tapando los oídos ni se está tapando los ojos y está contemplando, está viendo y está ingiriendo toda esta violencia, toda esta venganza, significa que ¿qué está pasando? Que usted no puede tener una mente pura, un corazón limpio para poder ver a Dios. Porque Cristo dice claramente en las aventuranzas en Mateo capítulo 5, dice, porque el de limpio corazón verá a Dios. Bienaventurados aquellos que tienen el corazón limpio. Familia, para que podamos tener el corazón limpio de los deseos carnales, entonces no podemos estar alimentándolo con las cosas del mundo, familia. No podemos seguir. Quiero compartir con ustedes otro versículo poderoso en el Salmo
Salmos capítulo 11, vayan conmigo por favor. Quiero que lo leamos juntos para que podamos ver la importancia de esto. A veces no le damos mucha importancia, ¿verdad? Y a veces los muñequitos y la televisión y los programas, ¿verdad? Están todos llenos de violencia. Y hablamos en uno de los primeros temas sobre quién es el superhéroe de tu hijo. ¿Quiénes son los superhéroes de la familia? ¿Es Superman? ¿Es Batman? ¿Quién es? Pues el único superhéroe debe ser Cristo. ¿Por qué? Porque los supuestos superhéroes de la tierra, todos utilizan la violencia para alcanzar un medio, familia. Cristo, el verdadero superhéroe, utilizó la humillación, la humildad, someterse completamente para vencer la maldad. Ese debe ser el único verdadero superhéroe. Noten lo que dice el Salmo 11, versículo 4 en adelante. Familia, esto es poderoso. Dice, el Señor está en su santo templo. El Señor tiene en el cielo su trono. Amén. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Desde el santuario Dios está viendo aquí. Y noten lo que dice el versículo 5. El Señor aprueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego y azufre, viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque el Señor es justo y ama la justicia. Noten el contraste entre el que ama la justicia, el que ama el bien y el malo. Y dice que son ¿quiénes? Aquellos que aman la violencia. El Señor quiere el hombre que tenga recto, mirará su rostro. Dice la palabra en el Salmos, el hombre recto mirará al Señor, estará enfocándose en el Señor, no en estas cosas. ¿Por qué? Porque esas cosas contaminan. Cuando abrimos los ojos, familia, cuando abrimos nuestras casas a estas cosas, lo que estamos permitiendo es que el enemigo entre dentro de nuestra mente y pueda controlarnos al estar viendo tantas cosas violentas, con sexualidad, con espiritismo, todo esto, familia. Todo esto está corrompiendo la mente humana, está corrompiendo el hogar, está corrompiendo la iglesia, está corrompiendo la sociedad, y por eso vivimos en un mundo. Y esto fue lo que pasó durante los días de Noé. Dice claramente, sus pensamientos eran de continuo solamente hacia el mal, y Cristo nos advierte en Mateo 24 que eso mismo va a ocurrir en el tiempo final. Exactamente lo mismo. Noten lo que dice Éxodo capítulo 23. Versículo 25. La pregunta es, ¿qué es lo que quiere hacer el Señor con nosotros? Dice Éxodo 23, versículo 25. Mas al Señor vuestro Dios servirás. Yo bendeciré tu pan y tus aguas. Y Dios dice, yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. Alabado sea su nombre. Dios quiere sanarnos, no solamente físicamente, familia, pero sobre todo mentalmente, emocionalmente. Hoy en día, especialmente en Estados Unidos, la venta de drogas legales es la número uno en el contexto. No las drogas ilegales, las drogas legales. ¿Para qué? Para la depresión, para la ansiedad, para la gente suicidándose. ¿Por qué? Porque estamos enfermos mentalmente, emocionalmente, sea por las experiencias de nuestras vidas, por la crianza o por lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo. Todas estas cosas nos están contaminando y Dios quiere limpiarnos, dice. Quiere limpiar nuestras enfermedades mentales, emocionales. Es aprender a confiar en Él, y eso solamente puede ocurrir por medio de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el principio divino para cuidar? ¿Verdad? Usted que quizás me está viendo, quizás padeces de depresión, quizás has contemplado suicidarme. Escúchame, yo conozco y entiendo porque yo también estuve ahí. Yo también padecía de depresión. Yo también contemplé suicidarme. Yo también estaba enfermo emocionalmente, mentalmente. Pero ¿qué pasó? La Biblia, familia, cambió mi vida. El Señor cambió. No tuve que tomar pastillas, no tuve nada de eso. La palabra de Dios. ¿Y cuál es el principio? Miren lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 7 al 9. Aquí está el principio divino por el cual debe regir nuestra vida, de lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando y lo que estamos compartiendo con nuestra familia. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo, ¿qué cosa? Todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. Aquí está hablando nuevamente de la protección de cuidar nuestra mente, nuestro corazón. Y dice aquí, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, sigue diciendo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Claramente, el hermano Pablo, el apóstol Pablo en Filipenses 4 nos da este principio.
Si lo que usted está viendo, si lo que usted está contemplando, si no es grato, si no es justo, si no es puro, si no es bueno, si no es amable, si no te está edificando de alguna manera, puede ser espiritualmente, también puede ser en tu trabajo, ¿verdad? O algo que tenga que ver con aprender y entender, fortalecerse de alguna manera, intelectualmente, espiritualmente. Si no es de buen nombre, si no es de virtud, entonces, ¿qué dice? No pienses en cosas que no sean por esa categoría. Pensar en eso, poner tu mente, tus ojos, mantenerte viendo esas cosas. ¿Para qué? Para que Dios pueda, ¿qué? Para que Dios pueda darte paz. Tranquilidad, decía en el principio del versículo. El Dios de paz, Él quiere mostrarnos que aprendamos a depender de su palabra, que aprendamos a depender de la Biblia y de las promesas y los versículos que tienen. Por eso, si recuerdan un versículo que les mencioné, que es uno de mis versículos favoritos, familia, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18 dice, por tanto todos nosotros mirando con cara descubierta en un espejo, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Ya habíamos hablado que dónde es que contemplamos y vemos la gloria de Dios en su palabra. Todos nosotros contemplamos, si pasamos tiempo en su palabra, si pasamos tiempo en oración, en el Espíritu Santo haciendo esa obra maravillosa, ¿qué ocurre? Dice, somos transformados, ¿de qué? Somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria por el mismo Espíritu. Amén. Eres lo que contemplas. Si quieres reflejar a Cristo, si quieres ver que el carácter de Cristo sea en ti, si quieres ver, si quieres hacer y vivir como Cristo, entonces tienes que pasar tiempo con Él. Porque a medida que lo contemples en su palabra, el Espíritu Santo hace una obra, como hemos hablado, la obra de santificación. Y hay una obra sobrenatural que el Espíritu Santo va haciendo y agarra esa palabra y va cambiando, arrancando, destruyendo, quitando todo aquello que no es bueno, todo ese orgullo, toda esa vanidad, todo ese odio, toda esa envidia, todo eso, ese carácter explosivo que nadie soporta, ¿verdad? Esa actitud de supremacía que algunos se creen más grandes que otros. Familia, todo eso está en la carne y el Espíritu Santo lo quiere arrancar, pero necesita la palabra. Sin el instrumento de la palabra, el Espíritu Santo dice aquí que utiliza la palabra para ir cambiando y restaurando y transformando nuestro ser, para hacernos nuevas criaturas. Pero si nos pasamos viendo mayormente las cosas del mundo y nos estamos alimentando la carne, entonces ¿cómo va a ser el asunto? Mire, se lo voy a explicar de manera bien sencilla. Piensa en esta manera. Cuando usted le entrega su vida al Señor, usted tiene dos naturalezas. Yo le llamo a una naturaleza, la naturaleza carnal, yo le llamo el dragón, y a la naturaleza espiritual yo le llamo el león, ¿verdad? Ahora, a quien usted alimenta es quien va a dominar cuando venga la tentación. Le doy un ejemplo. Si usted se pasa todo el día, todo el tiempo, viendo programas y televisión y música llena de sensualidad y sexualidad y promiscuidad y violencia y guerra, y eso es lo que usted está metiendo en su cabeza todo el tiempo, ¿verdad? ¿Quién está bien alimentado en el cuerpo? Pues el dragón, ¿verdad? Porque estás alimentando la carne. Contrario, como estás alimentando la carne todo el tiempo, ¿qué está pasando con el león? ¿Cómo está el león? El león está débil, el león está desnutrido, no tiene fuerza porque no le has dado comida. ¿Y qué ocurre cuando venga la tentación? ¿Quién va a dominar? Le hago una pregunta. Pues fácil, va a dominar la carne. Porque la carne, el dragón está bien alimentado, está fuerte. El león no puede. Viceversa. Si estás alimentando todo el tiempo, si estás escuchando música que te eleva al trono de la gracia, música espiritual que contempla, si estás viendo programas, estás leyendo tu Biblia, estás orando, estás yendo a la iglesia, estás viendo cosas que edifican. ¿Quién está siendo alimentado? El león. ¿Y qué está pasando con el dragón? ¿Cómo está el dragón? El dragón está desnutrido. Entonces, cuando venga la tentación, le hago una pregunta, ¿quién va a vencer? Pues vénsele el león, el espíritu. Vas a hacer las cosas rectas y bien porque es que estás espiritualmente alimentado. ¿Y cuál es el problema? El problema somos nosotros cuando somos cristianos a medias. ¿Cuándo? Sí, vamos a la iglesia, estudiamos nuestra Biblia, oramos de vez en cuando, hacemos las cosas de Dios, pero a la misma vez todavía nos estamos alimentando con el mundo. Estamos viendo programas de televisión llenos de todo el contenido que hemos hablado. Películas, música. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos alimentando a ambos a la misma vez. ¿Y qué ocurre cuando venga la tentación? Pues básicamente usted se está arriesgando, porque puede ser que el espíritu, tú tomas una decisión espiritual, pero lo más seguro vas a tomar una decisión carnal. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza, es lo que más jala, es lo que más fuerza tiene. Así que cuando usted está viviendo con un pie adentro y un pie afuera, como decimos nosotros,
usted verdaderamente no sabe lo que va a pasar cuando venga la tentación, y por eso es que vivimos nosotros vidas cristianas mediocres. Por eso no vemos victoria, por eso no vemos una vida de gozo espiritual. ¿Por qué? Porque es que estamos jugando en ambos lados. Estamos alimentando ambas cosas, y por eso ni aquí ni allá, ni se está disfrutando el mundo, ni se está disfrutando las cosas de Dios. Mejor decídase por uno completamente, pero estas medias y a medias no le va a ayudar a nada. Y es lo que estamos viendo, y así no solamente estamos nosotros, así estamos alimentando, así estamos llevando a nuestras familias, nuestros hijos, nuestras casas, y eso vamos a ver más adelante, que entonces influye también en la iglesia, y la iglesia tiene lo mismo. Cristianos a medias, medios mundanos y medios cristianos, verdaderamente son completamente mundanos, porque es que cuando usted trata de jugar, usted no puede buscar un punto medio con el enemigo, usted tiene que hacer una entrega total. Cristo dice: yo quiero tu mente, tu corazón, todo tu ser, porque es la única manera, con una entrega total, que el Espíritu Santo puede entonces ayudarnos y comenzar ese proceso de apartarnos de vivir en la carne y de empezar a vivir completamente y totalmente en el Espíritu. Y quiero terminar con el versículo en Santiago. Santiago capítulo 4, un versículo poderoso. Santiago capítulo 4, noten lo que dice aquí, Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y noten lo que dice en el versículo 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuál es la clave para que el diablo huya de nosotros? Número 1, someterse, humillarse. Número 2, cuando te sometes a Dios, cuando te entregas a Dios, cuando te rindes a Dios, te da su espíritu y dice resistir al diablo. Resistir al diablo es el poder del Espíritu Santo, que te devuelve la fuerza de voluntad para decir: no, yo no quiero caer en tentación. ¿Y qué tiene que hacer el diablo? Pues huye de ti. No tiene nada que hacer contigo. No fue lo que pasó con Cristo en Lucas capítulo 4, cuando salió del desierto. El diablo lo tentó 3 veces, y como no le funcionó, Cristo ¿con qué se defendió? Con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Que el diablo se fue, no tenía nada que hacer con él. ¿Por qué? Porque Cristo quería vivir en el Espíritu, anhelaba ser fiel a su Padre, anhelaba vivir a la altura de los principios divinos. Y por eso, gracias al Espíritu Santo, él pudo resistir la tentación, fue victorioso, y gracias a eso usted y yo tenemos una segunda oportunidad a la vida eterna. Familia, esto es demasiado sabroso, ¿verdad? Demasiado sabroso. Así que si usted quiere que el diablo no tenga nada que ver con su familia, con su negocio, con sus hijos, con su matrimonio, en tu propia vida personal, ¿qué tienes que hacer? Someterte a Dios, someterte completamente, decir aquellas cosas que no me alimentan físicamente, espiritualmente, emocionalmente, que no son edificantes para mí, decir: yo no quiero ya ver esas cosas, y dejar que Dios pueda hacer una obra poderosa en tu vida. ¿Qué es lo que quiere hacer? Pero nuevamente, ¿por qué no vemos la victoria? Porque todavía estamos anhelando vivir en la carne, alimentando la carne, queriendo vivir en el Espíritu, familia. Y ese es el asunto, lo que pasaba en los días de Noé. Y Dios dice: por eso, ese pueblo mío no entró al arca, no estaban preparados. Que ese no sea nuestro error. Que ese no sea nuestro error en estos tiempos que estamos viviendo entre dos aguas. Oremos. Padre Santo, gracias por esta advertencia. Gracias por el mensaje que tú nos das en tu palabra por medio de Mateo 24 y Cristo. Y ayúdanos, Padre, a vivir vidas santas, a identificar aquello que no nos levanta, para apartarlo de nuestras vidas y para vivir, Padre, en santidad. Gracias por dirigirnos, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.